Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. For I was an hungered, and ye gave Porque me tuve meat. hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, I was a stranger, fui forastero and ye took me y in. me recogisteis, Naked, estuve desnudo y me cubristeis. verily I say De unto cierto you, os digo it que is en not cuanto lo ye hicisteis have a done uno it de unto estos one mis of the hermanos least más of these, my pequeños, brethren, ye a have mí done it lo hicisteis. unto me. There are an Se estimated calcula 6 que hay 60 millones de refugiados en el mundo, which means that lo que one significa in que every una de cada 122 122 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. and half of Y la these mitad de esas personas son niños. It's shocking to Es consider impactante the considerar la cantidad de personas implicadas en ello y reflexionar en lo que significa en sus vidas. Mi asignación es en Europa, donde han llegado 1,1 millones de esos refugiados en el año pasado, desde sectores asolados por la guerra de Medio Oriente y África. Vemos a muchos llegar con solo la ropa que llevan puesta y lo que pueden llevar en una bolsa pequeña. a large proportion Muchos of de ellos tienen una buena educación. Y todos han tenido que abandonar viviendas, escuelas y puestos de trabajo. under the direction Bajo la dirección de la primera presidencia, la Iglesia está trabajando con 75 organizaciones en 17 países europeos. Esas organizaciones varían desde instituciones internacionales hasta pequeñas iniciativas comunitarias, agencias gubernamentales, hasta organizaciones benéficas religiosas seculares. Somos afortunados de asociarnos y aprender con otros que han trabajado con refugiados en todo el mundo durante años. as members of the church. Como miembros de la Iglesia y como pueblo, no tenemos que remontarnos muy lejos en nuestra historia a las épocas en que nosotros fuimos refugiados, expulsados violentamente de casas y granjas una y otra vez. Last weekend, El fin de semana pasado, al hablar sobre refugiados, la hermana Linda Burton pidió a las mujeres de la Iglesia que consideraran esto. ¿Y qué tal si su historia fuera mi historia? their story La historia de ellos es nuestra historia, de no hace muchos años. there are highly Hay argumentos de ánimos muy cargados en los gobiernos y en toda la sociedad respecto a lo que es la definición de un refugiado y qué se debe hacer para ayudarlos. thoughts Mis ideas no pretenden de ninguna manera formar parte de esa acalorada discusión, sino que más bien se centran en las personas que han sido expulsadas de sus hogares y sus países a causa de guerras en cuyos inicios no tuvieron nada que ver. the Savior El Salvador sabe cómo se siente ser refugiado. Él fue uno de ellos. as a child Cuando era pequeño, Jesús y su familia huyeron a Egipto para escapar de las espadas asesinas de Herodes. En varios momentos de su ministerio fue amenazado y su vida estuvo en peligro, sometiéndose al final a los designios de los hombres malvados que planeaban su muerte. Quizás sea aún más notable que en repetidas ocasiones nos enseñara a amarnos unos a otros, a amar como Él ama, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En verdad, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, and to look y atender a los pobres y a los necesitados, y suministrarles auxilio a fin de que no sufran. it's been Ha sido inspirador presenciar lo que los miembros de la Iglesia de todo el mundo han donado generosamente para ayudar a estas personas y familias que han perdido tanto. En toda Europa, en especial, he visto a miembros de la Iglesia pasar por un alegre y enriquecedor despertar al responder a ese innato deseo de ayudar y de encontrar la manera de ayudar a otros a su alrededor, quienes lo necesitan. La Iglesia ha proporcionado albergue y atención médica. Las estacas y misiones han elaborado miles de paquetes de higiene. Otras han proporcionado alimentos, agua, ropa, abrigos, bicicletas, impermeables, mochilas, anteojos, libros y mucho más. Las personas, desde Escocia hasta Sicilia, han intervenido en toda manera imaginable.
Médicos y enfermeras han ofrecido servicios en lugares donde los refugiados llegan empapados, helados y a menudo traumatizados al cruzar las aguas. Mientras los refugiados inician el proceso de reasentamiento, los miembros locales los ayudan a aprender el idioma del país, mientras que otros levantan el ánimo tanto a niños como a padres, brindándoles juguetes, artículos de arte, música y diversión. Algunos les llevan lana y agujas para tejer y agujas de gancho y enseñan destrezas a los refugiados mayores y jóvenes. Los miembros de la Iglesia con experiencia que han dado años de servicio y liderazgo atestiguan del hecho de que el atender a estas personas necesitadas les ha proporcionado la experiencia más rica en el servicio que han prestado hasta el momento. La realidad de estas situaciones se tiene que ver para creer. En el invierno, conocí, entre muchas otras personas, a una mujer embarazada de Siria en un campo transitorio de refugiados. Buscaba desesperadamente la seguridad que no tendría que dar a luz a su bebé en los pisos fríos del gran recinto donde se alojaba. Previamente, en Siria, había sido profesora de universidad. En Grecia conversé con una familia aún mojada, temblorosa y asustada a causa de su travesía en un pequeño bote desde Turquía. Después de mirarles a los ojos y oír sus historias, tanto del terror del que huyeron y del peligroso recorrido para encontrar refugio, nunca seré el mismo. Hay una amplia gama de trabajadores dedicados. Muchos de ellos son voluntarios y brindan atención y ayuda. Vi en acción a un miembro de la Iglesia que por muchos meses trabajó toda la noche para proporcionar las necesidades básicas a los que llegaban de Turquía a Grecia. Entre otros esfuerzos, administraba primeros auxilios a quienes tenían las necesidades médicas más críticas. Se aseguraba de que se atendiera a mujeres y a niños que habían viajado solos. Daba consuelo a quienes a lo largo del camino habían perdido a un ser querido y les ayudaban a encontrar recursos a necesidades ilimitadas. Ella, al igual que muchos como ella, literalmente han sido un ángel ministrante, cuyos hechos no olvidarán a aquellos a quienes dio ayuda, ni el Señor en cuya misión se encontraba. Todos los que han dado de sí mismos para aliviar el sufrimiento a su alrededor son semejantes a los del pueblo de Alma. Y así en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido. Eran generosos con todos, ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la Iglesia, sin hacer distinción de personas, si estaban necesitadas. Debemos tener cuidado de que las noticias de la difícil situación de los refugiados no se conviertan de algún modo en algo común. Cuando pase el impacto inicial y sin embargo las guerras continúen y las familias sigan llegando, millones de refugiados en todo el mundo cuyas historias ya no son parte de las noticias necesitarán ayuda. Si se están preguntando, ¿qué puedo hacer? Recordemos en primer lugar que no debemos servir a expensas de nuestras familias y otras responsabilidades, ni debemos esperar que nuestros líderes organicen esto por nosotros. Pero como personas, familias, podemos participar en esa gran labor humanitaria. En respuesta a la invitación de la primera presidencia de participar en servicio cristiano para con los refugiados de todo el mundo, las presidencias generales de la Sociedad de Socorro, Mujeres Jóvenes y la primaria han organizado un esfuerzo de socorro titulado Fui Forastero. La hermana Burton lo presentó a las mujeres de la iglesia el fin de semana pasado en la sesión general de mujeres. Existen muchas ideas, diversas recursos y sugerencias útiles en el sitio fuiforastero.lds.org. Inicien de rodillas en oración y luego piensen en términos de hacer algo cerca de casa, en sus propias comunidades, en donde encontrarán a personas que necesitan ayuda para adaptarse a sus circunstancias nuevas.
el objetivo principal en su rehabilitación a una vida laboriosa y autosuficiente. Las posibilidades que tenemos para dar una mano y ser amigos son infinitas. Quizás podrían ayudar a los refugiados a aprender el idioma del país que los acoge, a actualizar sus destrezas laborales o a practicar alguna entrevista de trabajo. Podrían guiar a una familia o a una madre sola en su transición a una cultura desconocida. Algo tan simple como ir con ellos al supermercado o a la escuela. Algunos barrios y estacas tienen organizaciones de confianza con las que colaboran y, de acuerdo a sus circunstancias, pueden contribuir al extraordinario esfuerzo humanitario de la Iglesia. Además, cada uno de nosotros puede prestar mayor atención a los acontecimientos mundiales que expulsan a estas familias de sus hogares. Debemos tomar una postura contra la intolerancia y defender el respeto y el entendimiento entre las culturas y tradiciones. El conocer a las familias de refugiados y escuchar sus historias con sus oídos, y no de una pantalla o un periódico, les cambiará. La verdadera amistad se desarrollará y fomentará la compasión y una integración con éxito. El Señor nos ha dicho que las estacas de Sion han de ser una defensa y un refugio contra la tempestad. Hemos encontrado refugio. Salgamos de nuestros lugares seguros y compartamos con ellos de nuestra abundancia la esperanza para un futuro más brillante, la fe en Dios y en nuestro prójimo, y el amor que sobrepasa las diferencias culturales e ideológicas hacia la gloriosa verdad de que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. El ser refugiado puede ser un momento decisivo en la vida de quienes lo son, pero ser refugiado no es lo que los define a ellos. Al igual que muchos miles antes que ellos, este será un periodo que esperamos sea corto en su vida. Algunos de ellos llegarán a ser ganadores del Premio Nobel, funcionarios públicos, médicos, científicos, músicos, artistas, líderes religiosos y colaboradores en otros campos. De hecho, muchos lo eran antes de perderlo todo. Este momento no los define a ellos, pero nuestra respuesta servirá para definirnos a nosotros. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.